Lamentamos tener que transmitir ocultando el rostro porque la dictadura ha implantado reglas arbitrarias que no nos permiten dar la cara, a menos que estemos dispuestos a ser secuestrados por los guanajos de la seguridad del Estado o los esbirros que ocupan con descaro el lugar de nuestros policías. Al momento, las reglas las ponen ellos. Una de las reglas más tenebrosas que ha creado la anticubana familia Castro es la que ellos denominan el decreto de ley 143. Esta regla establecida por el régimen permite dar luz verde para que todo el que ejerza periodismo independiente y sus informes no complazcan a la oligarquía militarizada puedan ser destruidos al ser secuestrados y luego condenados de 10 a 30 años de encierro. Hay quienes dicen que la República de los Estados Unidos de América tiene un embargo contra Cuba. A este embargo la oligarquía de la familia Castro le llama un bloqueo. En esta intervención hoy arrogaremos a toda luz la verdad y trataremos de barajearla bien despacio para que esté confundido y llegue a la lucidez. El embargo es la ausencia de intercambios comerciales entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano, que es el mayor mercado del mundo. Sabemos todos que no hay relación comercial entre el pueblo cubano y el norteamericano. Los norteamericanos alegan que ellos desean tener relaciones con Cuba. La anticubana familia Castro dice lo contrario. Todos los años el régimen y representantes de la familia Castro llevan a una votación una resolución en las Naciones Unidas condenando el embargo. El régimen está consciente que la Organización de Naciones Unidas no tiene habilidad o autoridad ninguna para abolir el embargo o exigir que se levante, porque es una ley norteamericana aprobada por el Congreso. Pero esta resolución no es más que un mecanismo que aprovecha el régimen para hacer propaganda y justificar su inoperancia y estadía en el poder. Los Estados Unidos, como cualquier país del mundo soberano, tiene el derecho a mantener relaciones comerciales con los países que desee y también tiene el derecho a no mantener los vínculos sociales con un monopolio estatal como el cubano. Los Estados Unidos niegan que haya un embargo contra Cuba. La dictadura dice lo contrario. Como la verdad es una sola, alguien está mintiendo. Vamos a ser imparciales y lleguemos a la verdad. Las anuales resoluciones en las Naciones Unidas como votación contra el embargo son palancas de propaganda del régimen para justificar su inoperancia y mantenerse en el poder. El rotativo del régimen, el Granma, con bombos y platillos, anuncia todos los años que las Naciones Unidas, por votación casi unánime, condenan el embargo, al que ellos llaman bloqueo. Pero no especifican lo que es ese bloqueo, ni qué responde el pueblo de Estados Unidos ante tal resolución. Nosotros hoy sí lo haremos. En respuesta a las resoluciones anuales que protagoniza el régimen en las Naciones Unidas contra el embargo, esto responde la embajadora de Estados Unidos. Y cito sus palabras. Todos estos que se pronuncian aquí contra el embargo están equivocados. Nosotros no somos los que impedimos el comercio entre Cuba y los Estados Unidos. Esa falta de comercio y ese embargo lo provoca la dictadura cubana. Los Estados Unidos no reconocen a la dictadura cubana como el pueblo de Cuba. Nosotros siempre estaremos con el pueblo cubano y como todo país del mundo deseamos mantener vínculos comerciales con nuestros vecinos. Pero es el régimen, no nosotros, quienes les arrebatan a los cubanos su libre autodeterminación, el derecho al libre mercado, a su independencia, el que les pisa todos sus derechos humanos. Y mientras no sea un comercio entre pueblos, nosotros, los Estados Unidos, mantendremos nuestra postura. Los Estados Unidos jamás reconocerán a la dictadura como pueblo. Están perdiendo el tiempo los países que anualmente se unen al régimen para condenar el embargo. Están a la vez cayendo en el juego de la dictadura cubana. Las Naciones Unidas no tienen la habilidad ni la autoridad para obligar a Estados Unidos a mantener relaciones comerciales
con un régimen al que no reconocemos como pueblo. Los Estados Unidos, como cualquier país soberano, está en su derecho a decidir con quién comercia y con quién no. El régimen puede comerciar con otros países que sí lo reconocen como pueblo. Por ejemplo, China, Rusia y algunos países de Europa. ¿Por qué se empeñan en obligar a los Estados Unidos a mantener relaciones comerciales con ellos? Repito, las Naciones Unidas no deben inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados Unidos. Somos un país soberano y como todo país soberano, tenemos el derecho a decidir con quién mantenemos relaciones comerciales y con quién no. Nuestro compromiso es con el pueblo de Cuba, no con el régimen. Nuestro compromiso es con aquellos que no tienen voz. Esto es lo que responde la funcionaria de los Estados Unidos en las Naciones Unidas luego de la condena casi unánime contra el embargo. ¿Por qué afecta tanto a la dictadura la negación de comercio de Estados Unidos con ellos? El embargo afecta a la dictadura porque lamentablemente para ellos todo poder político, económico, militar y cultural mundial gira en torno a Estados Unidos de América. Rusia es un país del tercer mundo y China depende en su totalidad del mercado de los Estados Unidos. La gente de otros países no logra entender la realidad cubana, no lo pueden concebir. Nos quedamos afectados nosotros el pueblo, no por el embargo, porque los Estados Unidos de América han sido claros al respecto. Nosotros estamos y siempre hemos estado al lado del pueblo cubano. Y para que se pueda entender mediante una clara ilustración, les pondré un ejemplo hipotético. Yo tengo $50,000, vivo en Cuba y compro a Estados Unidos un automóvil. Los Estados Unidos no negarán venderme el auto, pero la oligarquía no permitirá que yo entre ese auto a mi país. Los Estados Unidos no me han aplicado ni me aplicarán a mí ningún embargo. Y así otro ejemplo hipotético. Mi vecino Juan Pérez tiene una finca y desea comprar 4 tractores agrícolas a Estados Unidos. Los Estados Unidos le venderán a Juan Pérez los 4 tractores, pero la familia Castro no permitirá que mi vecino ingrese sus tractores a territorio nacional. Otro ejemplo hipotético. Un vecino tiene una casa que ha convertido en hotel. Necesita colchas, sábanas y cortinas. Los Estados Unidos se las venderán, pero la familia Castro, el régimen, no permitirá su entrada al país. Un último ejemplo hipotético. Un ganadero tiene una fábrica de queso. La quiere vender a Estados Unidos. Ya tiene un comprador. Si la dictadura se entera de esta transacción, el hombre irá a prisión. ¿Quién es el que está bloqueando a quién? Toda esta jalea comenzó cuando estos tipos a principios de la década de los 60 despojaron al pueblo cubano de toda propiedad privada. Y utilizando la palabra intervención, comenzaron el robo de todos los negocios en Cuba, desde el que tenía un puesto de limpiar zapatos hasta las empresas cubanas de aviación y todos los aeropuertos cubanos, desde burdeles a hoteles de 5 estrellas, fábricas, centrales de azúcar, se apoderaron de todo y se apoderan también de nuestra economía. Una mañana, así comenzaron las cosas. Una mañana, en todos los rincones del país, 2 guarapitos vestidos de verde oliva se podían ver aguardando frente a todos los negocios. Tiendas de víveres y licor, zapatería, carnicería, tiendas de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Esperando que sus dueños procedieran a abrir el establecimiento para impedir que entraran, exigiéndole que les entregaran las llaves porque su negocio había sido intervenido. A raíz de esto surge un caos. Muchas personas se suicidan, otros intentan abandonar el país, otros logran, algunos quedaron locos, mientras la joven dictadura se enriquecía con el dinero que producían esos negocios en sus manos. Debió ser mucho cuando extendieron el método de robar a todos los negocios extranjeros que habían en Cuba. A los extranjeros le darían algo por sus negocios, a los cubanos que se fueran a tomar por el culo. Pero se torcieron las cosas cuando robaron por la fuerza los negocios a los estadounidenses en Cuba, ofreciendo a este pueblo $800 millones que serían pagados con bonos de azúcar y con dinero que produjeran esas industrias en sus manos. Lo harían en cómodos planes de pago. En realidad los valores eran de $2 billones, 500,000 millones. A favor de su pueblo agredido interviene el gobierno de los Estados Unidos,
que responde que es algo injusto, pero que no se van a pelear por ello, que cortarían por lo más sano. El pueblo norteamericano perderá sus propiedades en Cuba, y como el pueblo cubano también había sido despojado de la suya, ya no habría razón para mantener relaciones comerciales entre ambos países. La joven dictadura insiste en que el pueblo norteamericano no puede comerciar con el pueblo cubano, pero con ellos sí. Entonces Estados Unidos rompe relaciones con la dictadura y el comercio de los Estados Unidos se pierde en el país, aprobando el Congreso un embargo como ley en respuesta al robo. Cuando pienso en la familia Castro, y muchas veces pienso, logro entender que nunca se obra el mal en tan plena y alegre manera que cuando se hace bajo un falso principio de conciencia. Ha sido tan cruel la dictadura que no fue capaz de hacerse a un lado y permitir a nuestro pueblo su libre autodeterminación y el libre mercado aferrados al poder y a controlar la economía de nuestro país, renuentes a que si el pueblo de los Estados Unidos no comercia con ellos, tampoco lo harán con el pueblo cubano. Son tan crueles que arrastran a todo un pueblo a la miseria por sostenerse en el poder. China también tenía un embargo. El Partido Comunista China llega a una dolorosa toma de conciencia, conocedor de la política norteamericana de que todo comercio entre Estados Unidos y otras naciones debe ser de pueblo a pueblo, no de gobierno norteamericano a un monopolio estatal de otro país. El Partido Comunista Chino se hizo a un lado y las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos de pueblo a pueblo han traído a China la prosperidad que la familia Castro, por no apartarse a un lado y permitir nuestra libre autodeterminación, nos priva desde hace muchos años, más de 63 años, del progreso, la felicidad y el bienestar social.